Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Dice el evangelista que reuniéndose una gran muchedumbre que de todas las ciudades acudía a él, les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla, y al echar la semilla parte cayó junto al camino. Bueno, ya conoces tú cómo se va desarrollando la parábola del sembrador, ¿verdad? Pues una cae junto al camino y se la comen las aves o es pisoteada por la gente que va pasando por el camino. Otra cae sobre piedras y aunque nace con interés, pero claro, la falta de humedad, de tierra, pues aquello no crece. Otra cae entre espinas y aunque empieza a intentar crecer, pero las espinas la ahogan. Y por último, otra cayó en tierra buena y cuando nació dio fruto al 100%. La parábola del sembrador es una de las 7 que componen el discurso de parábola recogida por el evangelista, por ejemplo, San Mateo, y va describiendo los distintos tipos de tierra en el que cae la predicación de Cristo, la palabra de Dios. Explica cómo el Evangelio produce efectos tan diferentes en las personas, porque cada uno la recibe según sus disposiciones. En la parábola del sembrador, Jesús lanza semillas en 4 distintos tipos de terreno. Y con los tipos de suelo, pues está queriendo hacer referencia a cómo la gente acoge. Y es un buen momento para que nosotros hagamos examen de cómo estamos recibiendo lo que el Señor nos dice. Porque, aunque ya uno, ya te digo, lo hemos oído muchas veces, y la hemos meditado muchas veces, pero conviene que nos paremos para hacer examen personal, aprovechando este retiro. Los que están junto al camino son aquellos que han oído, pero viene luego el diablo y se lleva la palabra de su corazón, no sea que creyendo se salven. Eso lo explica el Señor. La distracción, un gran peligro de nuestro tiempo, ¿verdad? Porque nos podemos distraer por muchas cosas. No solamente por las redes sociales, que también distraen bastante, ¿no? Y que hay que intentar, pues, me hace gracia porque a veces en uno de los bancos que están en el parque o jardines, o lo que quieras, delante de casa, pues a veces hay un grupo de chicos y de chicas, ahora con el calor no, pero a lo mejor por el anochecer o algo así, y entonces tú pasas por ahí, bueno, y en otros sitios me ha pasado también, pues pasas por ahí y ves, porque has aparcado el coche más arriba, más abajo, lo que sea, y ves que hay un grupo de chicos y de chicas, adolescentes, que están reunidos todos, y cada uno está con su móvil. Que no hablan entre ellos, no, si están con su móvil. A lo mejor comentan lo que están leyendo en su móvil, pero cada uno cada una está con su móvil. Las redes sociales que les distraen tanto, que les llama la atención tanto, a mí me llamó, por ejemplo, la atención mucho porque fue muy llamativo. Estábamos en una misa con el Papa entonces, Benedicto XVI, que vino, lo recordaréis, vino a Santiago de Compostela
y después también fue a la bendición de la Sagrada Familia de Barcelona, un viaje relámpago. Entonces, en la Plaza del Obradoiro se montó allí un tenderete, tal, para que el Papa pudiera celebrar misa, y estábamos allí un buen grupo de sacerdotes celebrando. Y estábamos, por supuesto, estábamos abajo, pero en primera fila. Bueno, en primera fila, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Es decir, que estábamos ahí. Entonces me hizo mucha gracia porque el Papa, cuando bajaba para ir hacia donde se habían revestido los obispos y el Papa, pues pasó por delante de nosotros. Entonces, bueno, yo no quise acercarme porque tampoco tenía, pero podía haber a lo mejor intentado darle la mano al Papa o lo que sea, pero me pareció que... Pero lo que vi es que todos los curas sacaban el móvil y empezaron a hacer fotos al Papa o grabar en vídeo. Y yo pensé, pero si lo estás viendo ahora mismo, ¿para qué? ¿Para qué? Lo estás viendo en persona. ¿Para qué quiere grabarle, no? De verdad, me llamó la atención porque estaban todos los curas con su móvil, grabando lo que el Papa, que estaba pasando por delante. Digo, deja de grabarle, habla con el Papa, mira al Papa, saluda al Papa, que lo tienes a 2 metros, ¿no? Pero no... Bueno, somos así, ¿no? Somos personas que ya estamos volcados con las imágenes, con las redes sociales, con la impresión que caemos a los demás, lo que nos llama la atención. Bueno, y eso nos distrae, ¿eh? Nos distrae. Nos puede distraer incluso de las cosas importantes. Nos puede distraer de la atención en la familia también. Y nos puede distraer de la oración. Por eso es bueno cuando uno está haciendo la oración, aunque utilice el móvil para leer algún libro o alguna cosa, pero ponerlo en modo avión, que no solamente es para cuando montas en avión, sino que ahora ya en avión incluso te ofrecen wifi, ¿no? O wifi, te lo ofrecen en el avión para que también puedas seguir con el móvil en el avión. Bueno, pues es decir que centrarnos en lo esencial, ¿no? En que lo importante es el diálogo con el Señor. Se ha perdido el gusto del silencio. El gusto del silencio. Eso me lo comentaba un sacerdote que ya murió. José María, es que cuando yo me siento en la parroquia, en la iglesia, a hacer la oración, en cuanto me siento por la tarde, tranquilo, todavía no llega la gente, antes de la misa, lo primero que veo es que hay una vela que está doblada. Entonces ya me tengo que levantar por la derecha. No, me decía el pobre sacerdote, porque ya murió, y murió joven además, en un accidente de tráfico. Pues el otro día veía una foto de cuando estaba en el seminario, allí en Vigo. Pues sí, es decir, que esta vela está doblada, pues tengo que poner la derecha, ¿no? Ponte a hacer oración, hombre, olvídate de la vela. Olvídate de la vela. Olvídate que tengo que mandar un WhatsApp a este compañero de trabajo porque se le va a olvidar esto. Olvídate de que tu mujer... No, olvídate. Es decir, no te quedes en lo externo, ¿no? Es que si no, te vuelcas hacia lo externo y te despistas. Se ha perdido el gusto del silencio, el gusto del recogimiento. Y se piensa además en la ganancia de este mundo. La ganancia de este mundo. Otros son los que han oído hablar del Señor, pero su poca tierra, porque está entre piedras, su fe superficial, ya sé que cuesta hacer la oración, ya sé que cuesta hablar con el Señor, y mira que el Señor se pone cerca de nosotros, ya sé que cuesta hacer la oración. Si no, sal del oratorio y verás el tenderete que han montado hoy para los chicos que viven en este colegio mayor, y muchos de ellos están orientados a la oración. Para tus minutos de oración, para hacer oración, para hablar con el Señor con ocasión del Evangelio, el Evangelio comentado por distintos, hay distintos, tampoco me parece mucho, pero vi varios, ¿no? Bueno, porque cuesta hacer oración, porque cuesta, sobre todo lo que nos cuesta, ya lo decía San José María en Camino, ¿no? Tenemos que hacer de guardia de tráfico. Ahora ya se ven menos los guardias de tráfico. Una vez me contaba
me contaba un amigo que estaba en Roma. No sé si tú alguna vez has estado en Roma, en la Plaza de San Pedro. Pero como sabes, la Plaza de San Pedro desemboca en la Plaza de San Pedro la Vía de la Conciliazione, que es una vía amplia, además con doble sentido, etc. Y después a la derecha y a la izquierda salen otras calles que van hacia otros sitios. Entonces estaba ahí, llegaba, no sé, a Plaza de San Pedro, y entonces vio que en un momento de mucho tráfico se produjo un atasco. Un coche se metió, cuando no tenía que meterse, muy propio de los italianos, se metió, los romanos sobre todo, se metió, el otro también se metió y ya, clac, 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 como un Tetris, ¿no? Perfectamente encajados todos. Y entonces él estaba desconcertado por la situación y miró a un bar que estaba cerca y vio al policía de tráfico en el bar, tranquilamente tomándose un café. Y él, entonces ya vio que alguien salía de un coche, se subía encima de su coche y empezaba a dirigir el tráfico, ¿no? Tú para, tú sigue, descongestionó el tema, y cuando ya descongestionó el tema, el policía salió de la cafetería a comprobar que todo iba bien ya. Bueno, había terminado el café, es un momento de descanso. Bueno, pues sí, pues a veces nos pasa eso, que no somos capaces de hacer de guardia de tráfico. Oye, ahora esto déjalo para después, ahora vamos a hablar con el Señor de esto, otros. Es que me viene a la cabeza esto, tranquilo, para después, encomiéndalo y ya está, y déjaselo al Señor en sus manos y tú sigues hablando con el Señor de esto que estabas hablando. Pero cuesta y hay que intentarlo. Porque esos son los que cayeron sobre terreno rocoso, aquellos que cuando oyen reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíces. El Señor, los apóstoles le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y entonces el Señor le da una respuesta todavía más complicada, porque está explicando que lo hace así, porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Señor, ¿cómo permites eso? Bueno, porque el Señor no tiene que ir dando golpes en la mesa. El Señor va repartiendo la palabra de Dios a manos llenas. Pero a veces la persona no la acoge bien porque está entretenida en las cosas de este mundo, etcétera, etcétera. Y bueno, y al que no tiene se le quitará. Porque no ha querido tener, porque no ha querido recibirlo, porque se ha dejado llevar por la poca constancia, por la poca fortaleza, ¿no? El famoso chiste de que, claro, si pones ganas y pones esfuerzo, las cosas salen. Claro, pues sí, hay que poner esfuerzo. El escuchar las cosas agradables está muy bien, pero la vida cristiana no es una cosa sentimental. Es una cosa que cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio. Entonces, cuando el otro día comentaba con alguien que hay una película, que no me acuerdo el título, pero que en esa película pues es muy dura porque terminan lapidando a una mujer, y la lapidan porque en el fondo eran de origen musulmanes todos, vamos. Porque el marido quiere casarse con otra y esta no admite la separación, o el divorcio, vamos, lo que sea. Y entonces, pues la acusa de adulterio, presenta pruebas falsas y la lapidan. Y es muy fuerte ver lapidar a una persona, aunque sea una película. Pues sí. Te cuento esto porque uno puede justificar y engañarse, ¿no? Y puede engañarse. Y puede justificar que, bueno, que la cosa, el ambiente, la gente, que tampoco hay que tomárselo tan en serio, que tampoco hay cristianos que están siendo lapidados hoy día por vivir su fe. Lo leía el otro día, una viuda en unos países de estos de origen musulmán, de religión musulmana y tal, pues ha sido lapidada. ¿Por qué? Porque no quería convertirse no sé si era hinduismo, budismo
Yo no creo que era musulmán, pero bueno, pues ha sido lapidada. Y chicas que no quieren formar parte del harén del tipo este, pues nada, pues también la meten en la cárcel, o sea, y están viviendo su fe en medio de un ambiente bastante difícil, ¿no? Hoy celebramos a una mártir, Santa María Goretti, que murió acuchillada, pero vamos, le pegó unas bastantes cuchilladas, porque quería violarla y ella no se dejó. Y dice, vamos, qué tontería, ya después lo denuncia, ¿no? Pero no. Pues ella murió mártir. Entonces no podemos pensar que vivir la fe cristiana es dejarse llevar por la comodidad y por lo que me apetece. Pues eso el Señor decía, no sé, que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Señor, tú no eres un cruel, injusto, maltratador, que lo que quieres es que la gente lo pase mal y que, se lo pones cada vez más difícil para que no te entiendan. No. Tú recurres un poquito, por decirlo así, a la ironía. A la ironía porque el propio profeta Isaías lo dice, que oirán y no entenderán, y se le cerrarán los oídos, y se convertirán en oídos sordos y ciegos, Vamos a pedirle al Señor que realmente al hacer el examen, si ponemos de nuestra parte los medios para guardar como la Virgen las cosas que oímos al Señor y meditarlas en nuestro corazón. Meditarlas en nuestro corazón. Porque la segunda, hablamos antes, Juan Pablo II, en una de sus cartas le dice a los jóvenes, esto lleva a muchos jóvenes a preguntarse si vale la pena formar una nueva familia, ser fieles, ser generosos. Quiero decirles que sí, que vale la pena apostar por la familia y que en ella encontrarán los mejores estímulos para madurar y las más bellas alegrías para compartir. No dejen, se lo dice a los jóvenes, que les roben el amor en serio. No dejen que los engañe eso que les proponen una vida de desenfreno individualista que finalmente lleva al aislamiento y a la peor soledad. Lo comentaba otra vez, ¿no? Que ahora la gente está preocupada por la soledad, pero esa soledad es fruto del egoísmo. Y como dice el Papa, de una vida de desenfreno individualista. Bueno, lo vemos, es decir, lo estamos comprobando con sus ojos, ya no solamente ocurre en los países fríos del norte de Europa, ya no solamente ocurre, ¿no? ocurre también aquí a nuestro alrededor. Pues Señor, que esto nos lleve a hacer examen y a preguntarnos, ¿me dejo llevar por los obstáculos y me frenan y los dejo de lado? En un grupo de WhatsApp que he entrado recientemente, hace unas semanas, ¿no? Porque lo convocan, el grupo de WhatsApp ha formado una serie de compañeros míos de bachillerato, de hace ya bastantes años, que acabamos. Y entonces la han convocado porque queremos reunirnos el martes que viene, de hecho, el martes que viene y tal. Estaremos todos ya gordos, calvos y pues eso. Y entonces, pues uno de ellos pone una fotografía que me ha recordado bastantes cosas, pero una fotografía que pone un plinto y un potro. No sé si sabéis lo que es un caballo, un plinto y un potro. Me imagino que sí, porque son unos instrumentos de tortura, o si quieres, de gimnasia, ¿no? Que cuando éramos pequeños, en el colegio donde estábamos, lo utilizamos. Y entonces cuando ha puesto la foto del caballo o del
también de un potro, me he acordado de que había un tipo en la clase, era un tipo fuerte, un tipo fuerte. Cuando llegaba el potro lo saltaba muy bien, interior, pero también lo saltaba muy bien. Cuando llegaba a la voltereta lo hacía bien, pero cuando había que saltar a lo largo el caballo, ahí el tipo es que pegaba una carrera, pegaba un salto y esquivaba el caballo, perfectamente. Y ya todo el mundo lo sabía. Y el profesor de educación física se enfadaba con él. Venga, tía. Y el pobre hombre ponía todo su interés. Teníamos 13 años, es decir, que no éramos de 18 años, teníamos 13 años. Pero el tipo es que le tenía un miedo atroz. Y entonces, perfectamente, otra vez, y se escapaba, y no saltaba el caballo. Y cuando lo he visto me he acordado de lo que pasaba hace, ya te digo, el año 1970, 71. Bueno, me ha hecho muchas gracias. Bueno, pues no nos escapemos, ¿no?, de los obstáculos, y no nos dejemos llevar por el individualismo y por el egoísmo. Dice San José María, tantos que se dicen cristianos porque han sido bautizados y reciben otros sacramentos, pero que se muestran desleales, mentirosos, insinceros, soberbios, y caen de golpe. Parecen estrellas que brillan un momento en el cielo y de pronto se precipitan irremisiblemente. Parte cayó en medio de las espinas, dice San José María, citando el Evangelio, claro. Y habiendo crecido con ella, las espinas la sofocaron. Pues sí, la riqueza, los placeres de la vida y no llegan a dar fruto. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, de verdad, a hacer examen y a preguntarnos si nos da miedo el espíritu de sacrificio, si nos da miedo el vencimiento. También, pues, las contrariedades que se puedan presentar en la vida, que se pueden presentar. Tengo aquí recogido una anécdota que muchos de vosotros ya la habréis oído. En los años 30, San José María, que estaba los comienzos del Opus Dei, pues él atendía a unas monjas en el patronato de Santa Isabel, de las Agustinas Recoletas, y pues también atendía pues a enfermos y solía llevar pues eso a los hospitales, y incluso a veces acompañaban chicos a los hospitales para atender a los enfermos. Bueno, en cierta ocasión se encontró con una mendiga que estaba pidiendo limosna en la iglesia o cerca de la iglesia del patronato de Santa Isabel. Y entonces él se acercó a ella y le dijo, mire, no tengo ni plata ni oro. Yo creo que estaba acordando lo que le decía San Pedro y San Juan al paralítico junto al templo. No puedo darte ni oro ni plata. Yo soy un pobre sacerdote, lo único que te puedo dar es mi bendición. Y te pido que ofrezcas y que reces, dale al Señor todo lo que pueda por una intención muy especial mía. Y ahí quedó. Volvió por allí, pues iba por el patronato, pero ya no volvía más a ver a esta mendiga. Hasta que un día en el hospital se encontró. Y ella estaba moribunda. Y dije, mira, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué pasa? Y ella pues le sonrió a reconocerle. Y dijo, voy a rezar y voy a pedir en la misa para que te cures. Y la mendiga le respondió, padre, no lo entiendo. Usted me dijo que rezara por una cosa que era para mucha gloria de Dios y que le diera todo lo que pudiera al Señor. Le he ofrecido lo que tengo, mi vida. Esto está recogido en un libro de José Miguel Cejas sobre un sacerdote, además, que acompañaba también a San José María, que fueron los primeros sacerdotes diocesanos de la obra, que era José María Somoano, que murió envenenado. Murió envenenado. Bueno, pues sí, aquella mujer le ofreció al Señor todo lo que tenía, su vida, porque era pobre, mendiga, no tenía más. No olvidemos que la Iglesia es santa porque cuenta con innumerables santos, empezando por Jesucristo y la Virgen. Esos santos que han seguido el camino de santidad
con la doctrina de fe y los sacramentos. No con sentimientos, sino con la doctrina de fe y los sacramentos. Y esos santos velan por nosotros desde el cielo y nos protegen y nos acompañan. Por eso hemos de seguir ese camino de santos. Y si en tu vida descubres, porque como dice San José María en Forja, no te avergüences de descubrir que en el corazón tienes el fomes peccati, la inclinación al mal que te acompañará mientras vivas, porque nadie está libre de esa carga. No te avergüences, porque el Señor, que es omnipotente y misericordioso, nos ha dado todos los medios idóneos para superar esa inclinación. Los sacramentos, la vida de piedad, el trabajo santificado. Empléalos con perseverancia, dispuesta a comenzar, recomenzar, sin desanimarte. Pues sí, sin desanimarnos, conscientes de que también a nuestro alrededor, pues el Señor quiere hacer fructificar la semilla y cuenta con nosotros, porque esa semilla que fructifica, pues unas dan 40, otras dan 60, otras 80, otras dan 100. Y esos frutos los dará el Señor con tu vida, aunque a ti te parezca que te estás muriendo, perdóname, como la semilla que cae en la tierra y se corrompe. Pero si no se corrompe, no puede dar lugar a la espiga que nace de ella. Pues sí, el Señor va dando frutos en tu vida. Va dando frutos en tu vida a pesar, ya te digo, de las dificultades que puede haber. Recogí una anécdota que, bueno, se cuentan muchas anécdotas del Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, muchas anécdotas. Pero hay algunas muy significativas de su época de diplomático, porque era nuncio, fue nuncio en algunos países enviado por el Papa de entonces. Y cuando estaba en París, de nuncio, pues claro, tenía que asistir a las recepciones para los abogados, para los embajadores de la nunciatura, y tenía que estar el pobre hombre allí también. Y en cierta ocasión se encontró con un político famoso en Francia, comunista perdido, y entonces, pues el cardenal Roncalli, que así se llamaba antes de ser elegido papa, se acercó a este comunista, que se llamaba Monsieur Torré, y le dijo: usted y yo pertenecemos al mismo partido. Entonces el otro le miró con cara de asombro. Hombre, al principio, por verse asaltado por un cardenal así, todo peripuesto y tal, porque iba vestido de cardenal y tal, pues quedó un poco sorprendido. Pero que vamos, él sabía quién era y el cardenal también imaginaba quién era el cardenal, con lo cual, pues... Y le dijo: pues hombre, yo... Y dice: sí, pertenecemos al mismo partido, al de los gordos, amigo mío, al de los gordos, porque los dos eran vaquitos y rechonchos, ¿no? Efectivamente, cuando era gordito, bastante gordito, ¿no? Pues mira, a raíz de eso vino una gran amistad que duró pues mucho tiempo. Y el otro llegó a papa y, bueno, pues vete a saber si el Señor se sirvió de ese trato afectuoso, simpático y cercano de cardenal Roncalli con aquel comunista, el Monsieur Torré. Pues sí, el Señor se puede servir también de eso, se sirve de nosotros, para hacer fructificar en otras personas. Le pedimos al Señor que nos ayude. Parte cayó en la tierra buena, dice San José María, y una vez nacida dio fruto al 100 por 1. Son los que oyen la palabra con un corazón bueno y generoso, la conservan y dan fruto mediante la paciencia. Porque mediante la paciencia salvaréis vuestras almas. María, nuestra Madre Santa María, exclama ante su prima Isabel: proclama en mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque han puesto los ojos en la humildad de su esclava.
Por eso me llamarán generaciones, bienaventurada a todas las generaciones. La Virgen es consciente de que el Señor es el que pone en ella las cosas. Y por eso le da muchas gracias a Dios. Que le demos muchas gracias también al Señor nosotros a través de esa oración de la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.